Todavía tenemos pendiente de definir qué va a pasar con el tema de la prisión preventiva oficiosa. Si no tienes una visión progresista amplia, no tienes nada que hacer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que tomarnos muy en serio esta elección, hay que ser responsables también en ejercer este derecho que ahora tiene la ciudadanía de elegir a sus personas juzgadoras. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura de Editorial Libre y del Frente Nacional para la Paz, AC. Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos y no sustituye asesoría jurídica profesional. Cualquier referencia a leyes o casos se realiza con fines de análisis y discusión académica. Artículo primero, con Shaddai Vera Ángeles. Disponible en todas las plataformas. Hoy, en artículo primero, conversaremos con una mujer que lleva más de 25 años en el Poder Judicial de la Federación y que no solo se ha destacado por una impecable trayectoria, sino por un profundo vocación de justicia, de servicio y sobre todo de humanidad. Con múltiples maestrías y una sólida formación dentro del derecho constitucional, penal, fiscal, nuestra invitada ha defendido los derechos humanos desde los tribunales, impulsando una justicia más accesible, humana y eficiente. Este episodio es sobre decisiones firmes, sueños con propósito y la construcción de un poder judicial de la Federación con enfoque ciudadano. Magistrada, un gusto recibirla. Yo creo que a todo nuestro público le va a gustar mucho saber cómo es que influye su familia y la ciudad de Celaya, donde usted crece, para hacer una carrera de abogacía. Shaddai, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar contigo, con todo tu auditorio. Es un placer siempre convivir contigo. Y a ver, Celaya, Guanajuato es un lugar, es una ciudad muy pequeña en el estado de Guanajuato. Y la verdad es que yo lo digo con mucho orgullo que soy originaria de Celaya, porque eso me identifica mucho con la ciudadanía, ¿no? Estudié en una escuela pública, en la primaria, la secundaria, la preparatoria y después la universidad en la Universidad de Guanajuato. Eso entonces de verdad que me conecta mucho con las personas hoy que estamos en esta campaña judicial que me ha permitido recorrer muchísimos lugares de este país. La verdad es que llego con el calorcito que hace ahora, además, ver a la gente tan cercana, tan cálida, la verdad es que me gusta mucho. Vivo en un lugar, es un lugar además en el que pues es un lugar tranquilo relativamente, hoy ya no tanto, desafortunadamente, por el tema de la delincuencia organizada y todo eso que vivimos en varios lugares del país. Pero, saber, sin duda, me siento muy identificada con la ciudadanía. Es el lugar en donde decidí ya definir qué iba a ser de mi carrera profesional. Elegí la carrera de Derecho, influenciada por mi padre, que en paz descanse, que él era abogado, fue litigante durante 40 y tantos años de su vida, y creo que más bien ese contacto con él es lo que me lleva, obviamente, a estudiar Derecho, y ya estando en la carrera, pues decidir por los tribunales y todo eso fue un accidente, una circunstancia de la vida de la que me siento muy afortunada, porque eso me llevó a estar hoy, fíjate, nada más caminando hacia el lugar más importante de impartición de justicia en este país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Definitivamente es un lugar clave y como usted bien lo ha comentado muchísimas veces, o sea, es el que va a dirigir el rumbo de más de 130 millones de mexicanos. Imagínate, lo que se decide en la Corte es obligatorio para todas las personas juzgadoras en este país. Entonces, los criterios que se van creando desde el máximo tribunal de justicia en este país inciden en la vida de todas y todos los mexicanos. Por eso es tan importante, por eso es tan importante también la conciencia que se tenga de la responsabilidad del trabajo que se hace en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, por ejemplo, te digo, todavía tenemos pendiente de definir qué va a pasar con el tema de la prisión preventiva oficiosa. Tenemos un pleno regional que decidió sobre no aplicarla, un pleno regional que decide sí aplicarla. Eso al final del día se va a resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así de importante es lo que se decide allá. Entonces créeme que
a lo largo de estos 25 años de carrera que tengo ya dentro del Poder Judicial de la Federación, en los que he recorrido todos y cada uno de los peldaños, tengo muy clara la gran responsabilidad que significa estar en ese espacio. Debe ser complicado llegar a la cima de una estructura que no conoces. Yo tengo la fortuna de conocer las entrañas de la impartición de justicia en este país. Qué hermoso, pues la verdad es que usted lo que ha comentado ahorita y en relación al artículo 19 constitucional con tantos cambios que se le están haciendo y que efectivamente el Estado mexicano no está principalmente conociendo, o más bien ya hay dos sentencias de la Corte Interamericana, que es el caso de García Rodríguez y el de Sonpaxtle Tecpile, y no están haciendo lo que se debe, y inclusive se amplía el catálogo. Exactamente. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Cuál va a ser su postura respecto de esas sentencias importantes que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que son de carácter obligatorio para el Estado mexicano? Desde el caso Radilla Pacheco, la propia Corte, que hoy va a concluir funciones el 1 de septiembre, determinó que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se cumplen, que desde ese 2011 hemos recibido en México varias sentencias de condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se les ha estado dando cumplimiento, pero en específico, como bien dijiste, tenemos no una, dos que ya están en la Corte y a las que no se les ha dado cumplimiento. Yo esperaría entonces que esta nueva Corte, que se integra a partir del 1 de septiembre, les dé cumplimiento, que les dé cumplimiento puntual. Es cierto que el Poder Legislativo está haciendo la tarea apartada de estas sentencias, pero bueno, hablando del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues creo que ahí está la responsabilidad, ¿no? También hay que asumirla y hay que decirlo. Ahí nos queda debiendo la Corte, que hoy está concluyendo funciones. Y aquí creo que vale la pena también precisar algo. La prisión preventiva oficiosa es inconvencional, no la prisión preventiva, que son dos cosas bien diferentes, porque entonces escuchamos, habemos personas que somos pro derechos humanos, que yo me incluyo en ese grupo, pero también hay personas que dicen, oye, es que con el tema de la prisión preventiva oficiosa van a liberar a todos los delincuentes y todos se van a salir. No, a ver, lo que es inconvencional es la prisión preventiva oficiosa porque es automática, porque de inmediato vas a prisión si estás en alguno de los supuestos del catálogo del 19 constitucional. Pero existe la prisión preventiva justificada, que es donde el Ministerio Público tiene la obligación de justificar por qué esta persona tiene que tener como medida provisional en lo que se sigue el juicio la prisión preventiva. Entonces, o sea, no significa que todas las personas tienen que ser liberadas o que ya la prisión preventiva no existe en México. Lo que no existe es la prisión preventiva automática. Esa es la que no existe, esa es la que es inconvencional, esa es respecto de la que hay que pronunciarnos. Totalmente de acuerdo. Es que hay como usted bien lo acaba de mencionar, es que se confunde que es oficioso, pero lo que es oficioso es el debate para la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva, pero no es que sea oficioso su imposición. Claro. Entonces, desde ahí, y como usted bien lo acaba de mencionar, creo que tenemos una gran responsabilidad. La Corte en este momento nos está quedando de ver, como usted bien lo dice, desafortunadamente o afortunadamente no lo sabemos, pero bueno, ya viene un cambio, ya viene esta reforma judicial que ya estamos viviendo, y a mí me encantaría que usted nos compartiera cómo es que ve a su papá, porque me comentó que de las principales cosas que la movieron por estudiar Derecho fue su padre. Entonces, ¿qué es lo que usted sentía al verlo litigar, postular, al verlo en los tribunales, cuando usted lo acompañaba en audiencias, y ahorita con esta parte tan importante que va a cambiar el rumbo de este país? ¿Cómo nos compartiría qué es lo que le hacía sentir todo ese tipo de emociones? Injusticias. Yo veía injusticias. Él nos comentaba los asuntos que llevaba. En la mesa de la casa se platicaba mucho sobre los asuntos que él litigaba, y él nos comentaba, y el común denominador eran injusticias, que al final algunas se resolvían, algunas no, ya a nivel Poder Judicial de la Federación.
De hecho, cuando yo ingreso al Poder Judicial de la Federación, recuerdo que él me decía, es un nivel muy diferente de impartición de justicia, ahí se protegen los derechos humanos de las personas. Hoy incluso todavía se dice mucho eso, que los litigantes esperan a llegar a un juicio de amparo, pero desafortunadamente también el juicio de amparo hoy se ve como algo inaccesible porque parece algo muy costoso para las personas. Los litigantes también, con todo respeto, han abonado mucho a eso, a pensar que promover un juicio de amparo es algo muy costoso, que solamente es accesible para personas con recursos económicos, y tenemos que cambiar esa visión, pero tenemos que cambiarla actuando, no nada más hablando, porque bueno, hablar sobre la distinción y sobre el acceso a la justicia, pues puede ser algo relativamente sencillo. Aquí lo importante es actuar y lograr que todas las personas tengan acceso a un sistema de impartición de justicia que sea pronto, que sea expedito y que sea protector de los derechos humanos de todas las personas. A mí me han preguntado en muchas ocasiones si soy progresista, si no soy progresista, si en qué situación me encuentro. Yo te diría, soy 100% progresista. Me gusta mucho el trabajo que la Corte ha realizado a partir de la reforma constitucional de 2011, donde podemos ver derechos que antes nunca habían sido vistos, que no habían sido visibilizados. Eso me gusta mucho. Yo me encantaría poder llegar a ese espacio de toma de decisiones para poder trabajar sobre esa misma base, pero hacer mucho más grande el espectro de protección de los derechos humanos de las personas. Atender a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ver la visión también de las diferentes cortes europeas y en la medida de lo posible implementarlo en el Estado mexicano y nada, cada vez hacer más grande esta protección de derechos humanos. Todas las personas, lo dice el artículo 1 de la Constitución, somos iguales y tenemos acceso a todos los derechos humanos, tanto de la Constitución como de los tratados internacionales. Totalmente, magistrada, pero usted acaba de mencionar algo súper trascendente. O sea, en 2011, para ser específicos, el día 6 de junio y después el 10 de junio, se hacen importantes reformas tanto a la Constitución como a la Ley de Amparo, y nos volvemos ya a un sistema de control europeo o difuso, que es decir, ya jueces, inclusive que nada más son de legalidad, que son los de primera instancia, conocen también de la constitucionalidad de los actos, ¿no? Y no lo hacen, desafortunadamente no lo hacen. Ahí también nos quedan mucho a deber el sistema local de impartición de justicia, porque a pesar de que hoy tienen esa gran posibilidad de hacer el control de convencionalidad de las normas, no lo hacen. Generalmente se esperan a que llegue el asunto a un juzgado o a un tribunal federal para que se pueda hacer eso. Entonces, también sería importante que los abogados, los postulantes, la ciudadanía sepa que tiene esa posibilidad y que incluso el juzgador lo tiene que hacer de manera oficiosa, sin que incluso se lo pidan, y no sucede. Creo que es uno de los derechos que no se conocen y que no se ejercen precisamente por lo mismo. Así es. De hecho, ese control difuso de la Constitución que ahora nos impera a partir de esa reforma de 2011, pero inclusive esto ya estaba contemplado dentro de la Constitución en el artículo 133, en la última parte, que nos establecía que los jueces de primera instancia podrían inaplicar sus propias leyes en el caso de que se vea alguna injusticia. Por ejemplo, ahí, en ese sentido, ¿cuáles son las resoluciones que usted han marcado su trayectoria y su gran crecimiento profesional? Me gustan mucho todas las de perspectiva de género que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todas sobre los derechos a la no discriminación. Me gustan mucho, obviamente, el caso Radilla Pacheco, obviamente, que es un parteaguas, y sin duda la contradicción de tesis 293, que creo que son de lectura obligada para todas las personas. Me gusta mucho la sentencia del caso Mariana Lima, que de ahí derivaron otros muchos sobre el tema del feminicidio y la obligación de investigar con perspectiva de género. También me gustan mucho las que se han emitido en relación con los derechos laborales de las mujeres embarazadas. Fíjate, algo que la lógica te lo podría decir, pero que como no estaba plasmado en una ley, a nadie le importaba. Decir, oye, una mujer embarazada es ilógico que renuncie a su trabajo cuando está embarazada y es cuando más necesita la seguridad social, cuando más necesita un empleo, cuando más necesita una remuneración, ya no solo para ella, sino para el bebé que viene en camino, ¿no?
Entonces, la Corte se ha pronunciado en ese sentido, decir, oye, una renuncia no tiene validez como lo tendría en otras circunstancias cuando se trata de una mujer embarazada, ¿no? Es ilógico pensar que va a renunciar en ese momento. También los derechos sobre los grupos vulnerables, que también se ha pronunciado la Corte, me gustan mucho. Hay muchas sentencias que me gustan y que sin duda han transformado mi forma de ver las cosas y que obviamente he aplicado en el trabajo que yo realizo desde el tribunal. Esto es muy interesante. Es más, de hecho se acaba de meter ahorita en un aspecto que considero yo como bastante especial, que es los grupos de situación de vulnerabilidad incrementada, como son mujeres, como son niños, como es la diversidad LGBT, como son personas con discapacidad. En relación con esos grupos, cuando usted llegue a ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de este hermoso país, ¿cuál va a ser su postura respecto de las acciones afirmativas, por ejemplo? Totalmente proteccionista, gracias, ojalá que así sea, te lo agradezco mucho, pero esperemos que así sea, pero bueno, en caso de que así sea, fíjate qué bueno que hablas de las acciones afirmativas, porque bueno, hoy afortunadamente existen algunas, hay que ampliarlas en relación con las mujeres, porque son como que el foco principal, ¿no? Está bien, yo no digo que no, qué bueno, falta todavía incluso mucha tarea que hacer por ahí, pero también hay que hacer muchas acciones afirmativas en relación con otros grupos vulnerables. La comunidad LGBTQI+ no tiene acciones afirmativas, por ejemplo. Tengo compañeros que compañeras que forman parte de esta comunidad en el Poder Judicial de la Federación y que me lo han comentado, no hay acciones afirmativas en relación con nosotros. Y yo, fíjate, yo siempre he pensado eso, al final del día, nosotras las mujeres, insisto, no es que ya esté la tarea terminada, pero como quiera ya somos vistas como un grupo vulnerable, ¿no? Ya hay muchos protocolos para actuar en relación con las mujeres, hay muchas medidas de protección que están establecidas en las leyes, en los códigos civiles, etcétera, pero en relación con la comunidad no las hay. Y eso me parece gravísimo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a pagar esa deuda que tenemos con la comunidad? ¿Hasta cuándo? Entonces me parece muy importante hacer un trabajo de fondo ya y ampliar este espectro a todas las personas. Ya acabo de tocar otro punto bastante álgido, y pues un tema de bastante interés para muchas personas, ¿no? Hay, por ejemplo, en relación a esas acciones afirmativas que se amplíen respecto de mujeres, respecto de la diversidad, respecto de personas con discapacidad, ¿qué es lo que le impulsa a dar ese paso? Fíjate, una sola razón que yo siempre les he dicho en muchos espacios en los que tengo la oportunidad de hablar sobre el tema, es una razón bien sencilla. El artículo 1 de la Constitución dice que todas las personas en este país gozaremos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y eso se llama derecho a la igualdad. Es así de sencillo. En el momento en el que todas las personas entendamos que somos iguales y que tenemos los mismos derechos, ni siquiera vamos a tener que hacer acciones afirmativas, ni siquiera tendremos que hablar de la no discriminación o de la discriminación positiva, no tendremos que hablar de esos temas, ¿sabes? Nos evitaríamos tantos problemas como sociedad y en tribunales y juzgados si tan solo tuviéramos la conciencia de lo que significa el derecho a la igualdad, el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Es así de sencillo, de verdad, yo así lo concibo, así lo entiendo, así lo siento, y ojalá que en algún momento ya no tengamos que hablar de estas distinciones, ¿no? Hoy todavía, desafortunadamente, fíjate, lo veo desde el tema de que la sociedad te sigue poniendo estereotipos desde antes de nacer. A las mujeres embarazadas, que la revelación, hoy se llaman revelaciones de género, de sexo, de nombre, ya ni sé cómo les llaman. Pero si es niña, entonces sale el humo rosa, si es niño sale el humo azul. ¿Por qué desde antes de que naces te ponen estereotipos? Desde antes. Y luego naces y es peor. Si es niña, entonces te dan la muñequita y te dan el juego de té o de comida, porque tú vas a ser la que te vas a encargar de cuidar los hijos y de atender la casa. Y si es el niño, le regalan el carrito y le regalan
la cosita del constructor, porque él es el proveedor y va a tener que salir a trabajar y a traer el sustento a la casa. Y la comunidad y la diversidad ¿dónde queda? ¿Dónde quedan? Claro, ¿dónde quedan? Por donde lo veas está mal, es discriminatorio. Una para ustedes, otra para los propios hombres. ¿Por qué los obligas a que sean los proveedores? Y a las mujeres, ¿por qué nos colocas en el lugar de cuidadoras? Entonces, tenemos que terminar, fíjate, desde como culturalmente, como sociedad, tenemos que ya romper con los estereotipos. Tenemos que romper con eso y en esa medida ir creciendo y ir avanzando sobre esa misma línea. Somos iguales, somos personas y tenemos los mismos derechos. Totalmente de acuerdo, pero es que hacer entender ahora sí que a todo el grueso de la población que lejos de ser hombre o mujer somos seres humanos y que a partir de que somos seres humanos tenemos exactamente los mismos derechos. Claro. Y como usted bien lo menciona en el artículo primero, o sea, está todo esto que usted ya mencionó y aparte el principio de progresividad de los derechos humanos. Entonces realmente nos damos cuenta de que a veces el Estado mexicano va en retroceso porque, por ejemplo, lo que mencionamos a un principio, ¿no? Del artículo 19 constitucional se hace una indebida interpretación cuando ya hay esta progresividad y que se debe ser como un principio de los derechos humanos y no se puede ver alejado de esto, ¿no? Fíjate qué bueno que lo mencionas, porque precisamente, claro, el artículo 1 de la Constitución lo dice, los derechos humanos son progresivos. Y en ese sentido yo, con todo respeto, creo que una persona que no tenga esta visión progresista de protección de derechos humanos no tiene nada que hacer en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano de impartición de justicia en este país, donde se protegen los derechos humanos de todas las personas. No tendrías nada que hacer. Si no tienes una visión progresista amplia, no tienes nada que hacer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin duda. Hay que velar por los derechos de las personas y creo que si desde la Suprema Corte se empieza a hacer este trabajo tan importante, podemos ir permeando hacia toda la sociedad de manera que, insisto, en algún momento ni tengamos que hablar de acciones afirmativas, ni tengamos que hablar de estereotipos, ni tengamos que hablar de roles impuestos por la sociedad, ni tengamos que hablar de si es hombres, mujeres, diversidad, es nada. Todos somos seres humanos y punto, tenemos los mismos derechos. Hay que apostar por personas con ese perfil, yo creo, que tengan esa visión de progresividad de los derechos humanos. Ya lo escucharon, ¿eh? Tenemos a una mujer bastante progresista que queremos que llegue, que cuenta con nosotros, cuenta con el apoyo, porque es lo que nos hace falta, personas que se hagan un pronunciamiento al respecto. Pero, nos podríamos llevar más de un podcast, yo creo que para hablar, no sé, de materia penal, de materia civil, de materia familiar, de materia fiscal, de amparo constitucional. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería su propuesta más urgente cuando usted llegue a este cargo de ministro? Me parece que hay varias. Mira, primero, obviamente, abrir las puertas de los juzgados y tribunales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, desafortunadamente, las puertas de la Corte están cerradas. Yo los invito a que vayan a Pino Suárez 2, sede de la Corte. Las puertas están cerradas. Nadie puede entrar a la Corte. Tenemos que crear canales de comunicación, una agenda viva con los grupos vulnerables para saber exactamente por región cuáles son los temas que se están ventilando en juzgados y tribunales y que les afectan. Porque no es lo mismo la región purépecha que la región del sur, que la región del norte. Son diferentes las necesidades, hay diferentes usos, hay diferentes costumbres. Hay que crear canales de comunicación constante con grupos vulnerables. Hay que trabajar de la mano los tres poderes de la Unión. Ya no podemos seguir pensando que la independencia judicial significa que el Poder Judicial es una isla aparte lejana a la que nadie tiene acceso. Tenemos que trabajar en conjunto los tres poderes de la Unión en beneficio de la ciudadanía. Tenemos que hacerle ver, por ejemplo, el Poder Legislativo, cuántas áreas de oportunidad hay en relación con la legislación de los derechos de todas las personas, de los grupos vulnerables, de la comunidad LGBTQI+, todo lo que tenemos de deuda con esta comunidad. Tenemos que decirle al Poder Ejecutivo cuáles son las grandes áreas de oportunidad de sus fiscalías, de sus ministerios públicos y trabajar de manera coordinada en beneficio de la ciudadanía.
tenemos que hacer que la ciudadanía sepa cuál es el trabajo que se hace en juzgados y tribunales. Tenemos que lograr también que los abogados postulantes se suban a esta nueva oportunidad que tenemos para reestructurar el sistema de impartición de justicia, evitar que se siga creando esa conciencia o esa idea de corrupción dentro de los juzgados y tribunales, y tenemos que utilizar la inteligencia artificial en beneficio de la impartición de justicia para lograr que los juicios se resuelvan en el menor tiempo posible y que creemos sentencias que sean accesibles a las personas, que las personas entiendan qué fue lo que se resolvió y por qué se resolvió de esa manera, y no nada más que sean sentencias dirigidas a abogados, a jueces, a magistrados que nadie entiende y que al final del día a quienes perjudica o beneficia no supieron por qué se decidió en un tema, en un sentido o en otro. Entonces hay varios temas pendientes, hay muchas áreas de oportunidad en las que hay que trabajar. Espero que puedan interesarse en un perfil como el mío, que puedan darme su voto de confianza a mí y a todas las personas que tengan un perfil como este, insisto, porque alguien que no tiene un perfil amplio de la protección de los derechos humanos de las personas, alguien que no tiene claro qué es el derecho a la igualdad de todas las personas, alguien que no tiene claro el principio de progresividad de los derechos humanos, pues no tiene nada que hacer en el máximo tribunal de impartición de justicia en este país. Totalmente de acuerdo, magistrada, futura ministra. Gracias. Por ejemplo, usted nos acaba de mencionar algo muy importante, que nuestra propia Constitución dice que el poder es uno, pero para su ejercicio se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuál sería la primera propuesta que usted, al llegar a este cargo, propondría tanto al ejecutivo como al legislativo? ¿Sabes qué? A ver, vamos a trabajar de la mano en este tema. En el tema penal, sin duda. En el tema de los delitos, en el tema de la procuración y de la impartición de justicia, porque son los temas más sensibles para la ciudadanía. La ciudadanía tiene el sentimiento de que no hay Estado de Derecho en México, porque si se persigue un delincuente que es del dominio público, que ha estado cometiendo varios delitos, que es el responsable de la muerte de muchas personas y en el control de detención se va, lo primero que se piensa es: en México no hay Estado de Derecho. Si al contrario existe un feminicidio, si existe un homicidio y esa persona nunca se le detiene, entonces también se piensa que en México no hay Estado de Derecho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sin duda es resolver todas las cuestiones penales que van de la mano con las fiscalías, con los policías, con las primeras autoridades respondientes. Hay que sentarnos a trabajar ya en eso urgentemente. Acaba nuevamente usted de tocar otro punto clave, yo creo, porque es muy criticado el Poder Judicial Federal en cuanto a su impartición de justicia, pero desafortunadamente, o afortunadamente, no lo sé, el grueso de la población no entiende que, aparte de esta reforma tan grande que se hizo al Poder Judicial de la Federación, yo creo que necesitamos, desde un punto de vista personal, una gran reforma a las fiscalías, que no dependen del judicial, sino que dependen directamente del Ejecutivo. Entonces, ahí inclusive una mala integración de una carpeta de investigación, no sé, una mala exposición en audiencia inicial respecto de lo que tiene que hacer el Ministerio Público para una vinculación a un proceso, a veces pues no hacen lo que deben, y desafortunadamente un juez que es miembro del Poder Judicial se le carga toda la mano y dice: no, ¿sabes qué? Es que es un vendido, es que es esto, cuando en realidad, o sea, el órgano técnico que tiene que hacer muy buenas acusaciones, que tiene que estar muy estudiado, desafortunadamente muchas veces no lo hay, y aparte también es con los primeros respondientes, que en este caso es la policía, con todos estos vicisitudes que hemos señalado por parte de las fiscalías. ¿Usted qué tipo de colaboración ahí propondría una vez llegando a este cargo de claro, ministra? Como bien lo dices, a ver, hay muchas deficiencias en el trabajo de las fiscalías, creo que eso nadie lo ha negado, al contrario, se ha reconocido, y bueno, creo que
Fíjate, qué buen ejemplo pusiste, porque este es el típico ejemplo en el que podemos trabajar de la mano ejecutivo, legislativo y judicial. El Poder Judicial diciendo exactamente cuáles son las áreas de oportunidad de las fiscalías. La Fiscalía trabajando en su propio sistema y el Poder Legislativo para hacer esa reforma, esa reestructura que se requiere con la Fiscalía. Entonces, creo que sería muy valioso que los tres poderes nos sentáramos en mesas de trabajo a decir, en el caso del Poder Judicial, mira, cuando tú cuando llegas a una audiencia de control de detención, las fallas que yo observo generalmente son estas y estas. En el caso del libramiento de una orden de aprehensión, yo generalmente veo que las carpetas de investigación hay estas y estas deficiencias. Yo estoy obligado a analizar las formalidades esenciales del procedimiento porque si no cumple con estas formalidades, pues tengo que dictar una resolución en sentido contrario a lo que me está pidiendo una fiscalía, ¿no? Entonces, estas son tus áreas de oportunidad, esto es en lo que estás fallando, esto es lo que tú necesitarías reforzar o cambiar en la actuación de tus ministerios públicos. La Fiscalía, entonces, tomar cartas en el asunto y al mismo tiempo el Poder Legislativo hacer la legislación correspondiente para que se haga una reestructura a las fiscalías. En el momento en el que el trabajo de la Fiscalía se realice de manera adecuada y llegue a juzgados o tribunales y no se quede detenida por cuestiones formales, créeme que la situación podrá cambiar de manera muy sustancial. Y sobre todo, insisto, esa percepción de la ciudadanía de que en México no hay Estado de Derecho. Entonces, con base en todo lo que nos acaba de mencionar, ¿qué artículo de la Constitución reformaría? ¿Qué artículo de la Constitución reformaría y por qué? Más que la Constitución, me parece que son las leyes secundarias que rigen a la actuación de las fiscalías y del Ministerio Público. No quiero meterme en si la Constitución es inconvencional o no en relación con varios temas, porque eso también ya habría que analizarse después de resolver el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero más bien yo me referiría a eso, a la forma de actuación de las fiscalías, la responsabilidad que deben asumir los ministerios públicos en su actuación y cómo están estructuradas las fiscalías, porque bueno, por ejemplo, me parece que hoy tenemos delegaciones con muy poco personal en ciertas zonas de la República Mexicana que entonces hacen más difícil el trabajo de estas fiscalías, ¿no? Y las deficiencias, insisto, que hay en su actuar. Creo que para eso bastaría con reformar la estructura de las propias fiscalías. Ok, muy bien, muchas gracias. Magistrada, ¿usted qué le diría a las personas que creen que la justicia está muy lejos de ellas? Que de cara ya a esta elección del 1 de junio que vamos a tener ya en unos cuantos días, pues primero que analicen los perfiles de todas las personas que estamos propuestas, en especial para ocupar el cargo de ministra o de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en la medida en que vean propuestas en las que se piense en el tema del acceso a la impartición de justicia, en la protección de los derechos humanos, estaremos tomando una buena decisión. Es muy importante también decirle a la ciudadanía que tiene que participar. La elección de personas juzgadoras no es una cosa menor. Yo te diría que puede ser hasta más importante que la elección de un presidente municipal o de un diputado o diputada. ¿Por qué? Porque el trabajo, yo no digo que no es importante, sí lo es, pero el trabajo de ellos tal vez no lo ves materializado todos los días. En el caso de las personas juzgadoras sí, porque si desafortunadamente tienes un problema legal, vas a tener que estar en un juzgado o tribunal en el que tus derechos se van a estar ventilando todos los días y se va a estar decidiendo al final sobre si tienes derecho o no a convivir con tus hijos, si tienes derecho o no a ser atendido en un centro de salud, si tienes derecho o no a estar en libertad, desde los valores más importantes como son la vida, la libertad, el patrimonio, etcétera. Y entonces hay que tomarnos muy en serio esta elección, hay que ser responsables también en ejercer este derecho que ahora tiene la ciudadanía de elegir a sus personas juzgadoras y eso, hay que participar, sin duda hay que participar. Magistrada, usted se siente y se escucha como una mujer muy, pero muy comprometida.
¿Qué es lo que le inspira a usted a seguir entregando todo esto con este sueño que usted tiene de ya estar en la Suprema Corte? Amo la impartición de justicia, es mi vocación. Te lo comenté, yo nací, crecí en el Poder Judicial. Amo mi institución, que es el Poder Judicial de la Federación. Siempre que dicto una sentencia la hago con la mayor responsabilidad, con mucha conciencia. No hay un solo asunto que yo haya fallado, que haya resuelto sin haberlo analizado, sin haberlo estudiado, sin saber de qué es ese asunto. Tengo la conciencia de que lo que yo decido incide en la vida de las personas, que nosotros le quitamos el sueño a las personas, lo tengo muy claro. Y creo que estoy lista, estoy preparada, tengo una carrera judicial de la que me siento muy orgullosa, muy sólida, impecable, y creo que soy un gran perfil para ocupar un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojalá que la ciudadanía también me pueda ver con esos ojos y me den su voto de confianza este 1 de junio. Pero por supuesto es usted una mujer con mucha vocación de servicio. ¿Y dónde pueden las personas que nos ven seguir su trabajo o sus reflexiones? Sí, a ver, primero la página del INE, recuerden que tenemos un apartado que se llama Conóceles, ahí pueden ver, pueden conocer mi currículum, lo que he hecho a lo largo de estos 25 años ya de carrera judicial, y también en mis redes sociales me van a encontrar como @marisolcepe, marisolcp. Estoy en todas las redes, en X, en TikTok, Facebook e Instagram. Pues Marisol, muchísimas gracias, porque tu historia no solo es admirable, es profundamente necesaria. Eres un rostro humano que inspira a juzgar con empatía, con conciencia y sobre todo con compromiso. Que esta conversación que acabamos de tener inspire a personas que sueñan transformar al Poder Judicial o a nuestro país desde adentro. Muchas gracias. Si me permites nada más decirles que me van a encontrar en la boleta morada con el número 5, es muy fácil de recordar porque son como los dedos de tu mano, 5, y si votan por mí, anotar el número 05 en la boleta morada, Marisol Castañeda. Muchas gracias. Entonces no lo olviden, boleta morada 05. Artículo 1. Con Shaddai Vera Ángeles. Disponible en todas las plataformas.